Hola, muy buenas compañeros. Bueno, os voy a grabar este vídeo porque estaba pasando por aquí por una zona de campo y bueno, nunca le he echado pipas negras a los canarios. No sé si me estaréis viendo bien o no. Nunca he utilizado las pipas negras para los canarios, pero bueno, he estado hablando con gente que sí las utiliza y dice que les engorda los pájaros muy bien. Yo sé que es verdad, que los pájaros con las pipas negras engordan muchísimo. Y bueno, he pasado por aquí, he visto que ya había zonas cogidas. Mira, os voy a enseñar. Cómo está esto. Le voy a dar al móvil. Hay zonas, yo creo que esta zona está incluso abandonada, porque si os fijáis cómo están los girasoles por aquí, ya tengo una bolsita que he cogido. Os voy a contar ahora, a ver, no significa que vayáis a expoliar, como se dice, los campos de otras personas, pero veis, por ejemplo, estos girasoles, estos no valen. He visto, algunos tienen pipas buenas. ¿Veis cómo están estos campos? Que son girasoles que están espigados y todo. Estas zonas normalmente ni las cogen. Y entre ellos siempre hay algunos buenos. ¿Veis cómo digo cómo están? ¿Veis? Siempre en las zonas de linde se quedan algunos buenos que tampoco cogen. Estos son interesantes para los pájaros. Fijaros que es cabeza de girasoles. ¿Cómo están? Aún así yo ni me voy a molestar en coger esto. No vaya a ser que si los vaya a utilizar alguien. Pues veis, estos son otras zonas. Quizás veis que están delimitadas, quizás de otra persona. Aquí entre zonas de linde estos se pierden de un año para otro, acaban perdiendo. Fijaros que girasoles, ¿eh? Las pipas tan buenas que tiene esto aquí. Yo digo que yo no soy mucho de ir a coger cosas al campo ni nada. Ya los que veis mi canal me conocéis, pero fijaros. Está por aquí dando una vuelta y he visto, a ver si los tengo localizados. Mira, por ejemplo, esto se los ha dejado la máquina de atrás. Estos ya no se van a coger. Fijaros cómo están estos girasoles. Esto, por ejemplo, ahora yo sí me los voy a llevar. Ya veis que por aquí ha pasado ya el tractor y ya no se van a coger. En el suelo, sobre todo, hay también mucho, que también os puede ser muy útil. Mira, fijaros cómo está. ¿Veis cómo está todo ya cogido? Pero ya digo que si nos ponemos a echar un paseo, vemos zonas. Mira, fijaros esto. ¿Veis? Estos girasoles, nos llevamos una bolsita de girasoles, vamos, no hace falta una bolsita de cabeza de girasoles. Y yo os digo que a los pájaros les va a encantar. Ahora os voy a enseñar, voy a recoger una bolsita de por aquí, de estos 4 o 5 que hay por ahí caídos. Ya veis que no se trata de ir a coger cosas al campo, fijaros, qué girasoles. De ir a robar los cultivos de los demás, pero zonas como esas que están más abandonadas, o zonas de aquí por donde ya ha pasado el tractor. ¿Veis? Este tipo de girasoles, como os dije, esto no los quiere, esto no los utilizan. Pero muchos de aquí, vale, incluso poniéndole estas cabecitas pequeñas, que todavía tienen pipas en el centro, por ejemplo, y que están buenas, ¿eh? Hay algunas que están más blandas, pero estas pipas en este caso son pipas que están duras, que son pipas buenas. Pues lo cogéis y ya os digo que a vuestros pájaros les va a encantar. Fijaros, mira. Para que esto se pierda, ya os digo, si tenéis campos de girasoles cerca, incluso campos que ya hayan cogido, que ustedes hayáis visto que ya los han cogido. Si veis zonas abandonadas o zonas como esta que ya la han cogido, siempre acercaros, que aunque parezca que no hay nada, que está todo cogido, yo digo que sí hay mucho. Y es que estas pipas salen muy fácil, mira. Es tirarlo al suelo y fijaos todas las pipas que han salido. Esto se lo comen los jilgueros, los verdones del campo, todos los animales del campo. A esto estaba lleno cuando he pasado. Estaba lleno como de mirlos y de urracas y eso. Y aquí vienen a comérselo todo. Pues nada, compañeros. Espero que un poco os guste este vídeo. Que ya sabéis que yo no soy de venir a coger cosas al campo ni nada, pero ya os digo que pasaba por aquí, hace un poquito de fresquito. Y bueno, nunca está de más de echarle algunas cositas. Fijaros, otro aquí. Nunca está de más de echarle este tipo de cositas a los pájaros, que para que pasen después un buen invierno y una buena reserva de grasa va bien. Los voy a coger, las voy a almacenar
Y no se las voy a echar ahora hasta septiembre o así no se las voy a echar, porque ahora en agosto tampoco me interesa que se pongan muy gordos. Yo os digo que es algo que sube mucho de peso a los pájaros y sobre todo a los machos tampoco es algo que le venga muy bien. Otro, solo tenéis que ir echando un paseíto. Fijaros qué girazo, que no se va a coger. Que esto no se va a coger, esto se va a perder aquí en el campo. Fijaros, Y si es verdad que la pipa no es algo que esté muy caro, creo que vale sobre 2 euros, una cosa así en el kilo. Pero ya os digo, si nos lo podemos ahorrar, y esto ahora os lo veréis cuando llegue a casa, cómo voy a sacarle yo las pipas y se quedan muy bien. Nada, compañeros, cortamos por aquí y ahora os enseño. Pues nada, fijaros, compañeros, en un ratito, en un momentito, a ver, yo os digo que esto muchas veces puede ser innecesario y te vas y te compras 2 kilos de pipa y ya está, pero ahora mismo tenía la tarde libre, no estaba haciendo nada, domingo por la tarde, el vídeo lo veréis ya mañana. Y bueno, para que veáis, ya os digo que todo esto está cogido del suelo, de lo que se ha quedado por detrás en los tractores. O sea, lo que el tractor, bueno, la cosechadora en este caso, ha ido dejando por detrás. Y os voy a enseñar ahora, ya habéis visto lo que tengo aquí. Fijaros que girasoles, y hay algunos todavía más grandes. Ahora yo ahí en ese barreñito lo que voy a hacer es ir con un palo golpeándolo. Y bueno, es eso. Ahora lo que voy a hacer aquí, ir golpeándolo con un palo, voy a hacerle un par de limpiezas. Y lo que quede más sucio ni se va a tirar, o se tira fuera a la calle, a una zona de campo, para que se lo coman los pájaros, o va directamente para las gallinas del suegro. Ya os digo, que si por ejemplo hacéis una limpieza, yo esto lo tenía aquí de antes que estaba haciéndole otra limpieza, veis que todavía tiene pipa. Pero esto yo ya no lo voy a guardar. Esto a la gallina les encanta. Y ellos rebuscan ahí. Aparte, ya os digo que ahora vais a ir viendo cómo va quedando de limpio esto. Seguimos, compañeros. Fijaros, voy a enseñar aquí un poquito. Esto lo suyo es hacerlo con un palito de madera. Ahora no tenía ninguno aquí. Cualquier palo de escoba o lo que sea, fijaros. Yo por ejemplo la doy así, tampoco hace falta. Y fijaros, lo que he hecho ha sido almacenarlo ahí. ¿Veis? He llenado esa caja. Y aquí estoy echando algunas cáscaras. Esto ahora lo pasamos 2 veces por la limpiadora de alpiste y se queda perfecto. Si es verdad que esto es un coñazo, si no tiene sitio, esto no te vas a poner a hacerlo en el piso, lo puedes hacer en cualquier descampado o algo así, pero yo digo, esto es para tener un ratillo libre una tarde, que te quieras entretener y echar rato de esta manera. Tampoco es obligatorio hacer esto. Ya os digo que estas pipas las venden en las pajarerías y en la semillería y eso vale 2 euros y pico el kilo. Pero ya os digo que nada más que con lo que hay aquí, yo ahora solo con lo que queda aquí, fijaros todo lo que hay ahí almacenado. Conforme me vaya haciendo falta, almacenarlo siempre así, en un sitio que no se vaya a purgar ni vaya a salir limón ni nada. Y yo os digo, esto sobre todo, pues le damos una limpieza, lo más gordo lo echamos otra vez a un descampado o cualquier lado para que se lo coman los pájaros, o a gallinas, palomas, lo que sea, que ellos no le hacen asco a nada. Y lo más limpio, que lo vais a ver ahora que lo voy a pasar por la limpiadora de alpiste, pues lo podemos moler un poquito, sin dejarlo muy triturado. No me sale la palabra. Sin dejarlo muy triturado. Y a nuestros canarios ya os digo que les va a encantar. Como he dicho antes, a los machos tened cuidado que cogen mucho peso. Y nada, os voy a enseñar cómo queda ya limpio, que la verdad que da un cambio bestial y es un lujazo esta pipa, por así decirlo, recién cogida del campo, podérsela dar a nuestros pájaros. Bueno, fijaros, si veis alguna semillita es porque en la limpiadora de alpiste, o sea, en lo que es el cajón donde cae el alpiste limpio, todavía quedaba un poco de semilla de la última limpieza y no la saqué, vamos, en realidad no me importa, vaya, porque como va a ser para los canarios, pues ya veis.
que estaba aquí también, que ahora iba a hacer un poco de selección, iba a seguir haciendo un poco de selección de parejas, que van a venir a llevarse varias parejas de mosaico y quizás también la de ágata opal rojo mosaico, porque no quiero meter una pareja solo de rojo y mira, aunque me encanta, voy a centrarme ágata opales plata, amarillo mosaico y blanco, y quizás algunos amarillos por trabajar otro tipo de color, pero voy a ir quitando gamas poquito a poco para poder mejorar en mi línea, por así decirlo, ¿sabes? Y nada, aquí veis cómo queda limpio, que parece, yo os digo, porque tiene la semilla, me da coraje que te haya quedado ahí, pero no se cuenta en lo que había en el cajoncito y todavía tenía, pero ya veis lo limpio que se queda. Después de 2 pasadas, ¿vale? Como la he limpiado con la limpiadora, es un poco lento, la verdad, pero fijaros, ¿eh? Lo limpio que se queda. Y esto ahora, que lo tengo ahí, la picadora, le voy a pasar un poquito por la picadora, sobre todo para romper las cáscaras. Y le daré otra limpieza para dejar lo que es el alpiste más limpio aún, pero ya sin cáscaras, para que le sea mucho más fácil a los pájaros comérselo. Ya os digo que mucho las pipas más pequeñitas las parten sin problema, pero hay otras más grandes que les cuesta más trabajo, pues así lo aprovechamos todo. Y nada, compañeros, pues os voy a enseñar un poquito cómo van los pajaritos y me despido ya. Fijaros, ¿eh? Ya os digo, voy ahora a seleccionar unos pocos, se van a llevar seguramente la hembrita esa. Es que con la luz de fondo que está a la ventana no la vais a ver. La hembrita que está allí abajo a la izquierda de ágata opal rojo mosaico, con el machito que veis ahí. Y quizás un par de parejitas de amarillo mosaico, que ya tengo varias reservas hechas, pero en principio esos están apartados ya, los de esas personas, pero tengo que seguir siguiendo pájaros y van a ir saliendo varios. Y nada, compañeros, me despido por aquí, no sé lo bien que lo estaréis viendo, pero bueno, le tengo que quitar ahora el pepinito también para que no se le vaya a quedar ahí mucho tiempo y se le ponga malo. Y nada, compañeros, un saludito, ahí se tiene un poquito de sangre en el pecho, se habrá picoteado con otro. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.